Bueno, la diafreo para mí ha sido un descubrimiento muy importante porque venía del mundo de las terapias y me encontraba dividida. Hacía terapia verbal por un lado y trabajo corporal por el otro y veía que la combinación de las dos cosas me iba muy bien. Entonces cuando llegué a la diafreo, además de encontrar una metodología mucho más profunda, también acogía toda la parte emocional y dije, esto es lo que yo necesitaba. Y además, como era mi vocación, también me permitió cumplir un sueño, que era lo que yo quería, ¿no? Poder ayudar a los demás y con esta herramienta tan bonita. Y bueno, haber podido aprender directamente de Malén, pues me transmitió esa parte de hacer el trabajo desde el corazón, con un apoyo en mi fuerza tranquila, como dice ella, desde la pelvis, con los pies en la tierra, y siendo ella misma para mí un modelo a seguir, también me permitió, me dio mucha libertad, me permitió ser auténtica y desarrollarme en mi trabajo con autonomía, y a la vez tener un apoyo de ella y toda la red de supervisoras, y que la verdad que estoy súper agradecida. Ha sido la herramienta con la que me he podido salvar a mí misma, porque bueno, yo pues he tenido mucho sufrimiento emocional, físico no, pero emocional, mucho sufrimiento emocional, una infancia muy dura, una adolescencia muy dura, una juventud muy dura, y la verdad es que pues eso me ha permitido sufrir menos y disfrutar mucho más. Entonces mi visión del mundo como niña era un mundo muy oscuro, donde no te podías fiar de nadie, porque las creencias que me transmitieron, ¿no? Entonces descubrir que, pues que sí, que la gente te echa una mano, están ahí, te quieren, el amor existe, pues todo esto lo he podido sentir a través de la diafreo, del acompañamiento de mi terapeuta Magda, de mis profesoras queridas, Malén y Marijo y Lu, y bueno, y luego formarme como terapeuta, ¿no? Es poderles decir a otras personas que sufren mucho, se puede salir de ahí, puedes vivir y puedes disfrutar y puedes querer y puedes tener hijos, y, si es lo que te apetece hacer, ¿no? Porque yo creía que no podría. Y bueno, deseo que para muchas otras personas la diafreo sea lo que ha sido para mí. Y bueno, en Malén para mí es un misterio, porque es que para mí Malén es ego cero. Ha creado un método maravilloso, lo cuenta con toda la pasión, como si no se lo hubiera inventado ella, ¿no? Es como, y no sé cómo lo hace, ni idea, pero la quiero mucho. Te quiero mucho, Malén. Gracias. Bueno, pues yo quería decir que la diafreo siempre he dicho que me ha salvado la vida. Creo que me ha salvado incluso de algún paso por quirófano a nivel físico, y la parte emocional no me la esperaba, pero en cuanto descubrí lo que era me tiré de cabeza. Y bueno, y encima me ha dado un camino de vida fue también un descubrimiento para mí, porque estaba perdida. Y luego pues Malén, siempre he explicado de Malén que es una persona que al mirarte sin juicio te dejaba un espacio para ser tú misma, que era incluso incómodo para mí al principio, ¿no? Y que esto es una de las cosas que más me han ayudado, tanto de ella como de mis terapeutas, y bueno, que también estoy muy agradecida, que me parece una persona
muy generosa, un pozo de sabiduría, que es la persona que yo siento que es una de las personas que me ha llevado de la mano a descubrir un mundo nuevo, y ese mundo era yo misma. Podríamos decir que desde un trabajo corporal lo que hacemos es buscar, encontrar y quitar los nudos que la vida ha escrito en nuestro cuerpo. Estos nudos pueden ser de origen psíquico, pueden ser de origen energético, emocional, físico. Entonces, para eso utilizamos un trabajo, seguimos los principios de Mézières, para buscar poner el cuerpo en el eje, y cuando vamos poniendo el cuerpo en el eje se van soltando las tensiones antiguas y entonces vamos recuperando un flujo de energía. Eso implica recuperar la salud, implica recuperar nuestro yo que ha sido inhibido, y también recuperar el habitar nuestro cuerpo, que implica nuestro sostén emocional adulto. Habitar nuestro cuerpo tiene que ver con podernos sostener también emocionalmente, que es nuestro yo. ¿Qué es el método Mézières? Mézières fue... Nosotros nos basamos en los principios de Mézières, aunque no hacemos exclusivamente el método Mézières, pero siempre nos basamos en sus principios, porque Mézières descubrió realmente cómo funciona, digamos, toda la parte musculoesquelética del cuerpo. Y que lo suyo más revolucionario es que todo se relaciona, que los músculos no funcionan por sí solos, sino que funcionan en cadena. Nosotros todos los días comprobamos que cuando estiramos un cuello, una cabeza, alguien que le duele las cervicales, sí somos observadores, como fue Mézières, y vemos cómo este estiramiento que hacemos del cuello se va a recuperar en cualquier otra parte del cuerpo, de la cadena, que puede ser en los pies, ¿no? Entonces sí, creemos que estiramos un cuello, pero dejamos que la cadena recupere la longitud en otro punto, entonces no hemos hecho un trabajo muy eficaz. Entonces lo que vio Mézières fue esta relación de cadenas musculares, que esto cambia totalmente la visión. En aquella ella era fisioterapeuta y quería cambiar la fisioterapia, y cambia totalmente la visión de la fisioterapia, cosa por la cual pues, ha sido muy difícilmente aceptada su visión. Hablo de los años 40, cuando ella era... No existía la carrera de fisioterapia como tal, como la conocemos ahora. Ella era profesora en la escuela de masajes, que después se transformó en la escuela de fisioterapia, ¿no? Y entonces vio que con los métodos clásicos no iban bien, ¿no? Y entonces ella buscó, a raíz de una primera observación que hizo con una mujer que estaba muy contraída, entonces que fue muy evidente como cuando estiraba el cuello se levantaba la cintura, cuando intentaba bajar la cintura se levantaban las piernas, que todo estaba encadenado. Y a partir de esto empezó a ver que todas las personas funcionan igual. El método Mézières se puede demostrar sobre cualquier persona en cualquier momento, es algo evidente, demostrable en cualquier momento. Pero se ve que por las cosas, la medicina clásica y tal, ha sido muy difícil de asumir, porque implica cuestionar muchas de las cosas que se hacen. Entonces, ¿nos podrías explicar qué son las cadenas musculares? Bien, ¿qué es que un músculo va cogido con otro? La principal cadena muscular, que la que describió Mézières, es la cadena posterior, que son los músculos que van desde la cabeza hasta los pies en la parte posterior del cuerpo. ¿Por qué habla de cadena? Porque si alguien coge un libro de anatomía y mira, hay muchas capas de músculos en la espalda, pero desde las capas más profundas de los paravertebrales hasta el gran dorsal y trapecio,
siempre los músculos se cabalgan los unos sobre los otros, como las tejas de un tejado. Entonces, si hay un músculo, cuando termina un músculo, el siguiente ya está empezando encima, en las mismas inserciones. Si yo tiro sobre uno, arrastro las inserciones del siguiente. Es que de pura lógica. Y ese siguiente arrastra las inserciones del siguiente, porque toda la musculatura de la espalda funciona así. No es un invento, es mirar un libro de anatomía. Y entonces luego, claro, quizá más difícil, no tan simple de comprender, es que después eso se enlaza con los músculos de las nalgas, pero también se ve en el libro de anatomía a través de las fascias y del sistema nervioso. Se enlaza con los de las piernas, posteriores de las piernas, se enlaza con los músculos flexores de los brazos, y esta cadena llega hasta el cráneo. Entonces, por eso pasa lo que antes decía yo, que cuando estiras, cuando quieres incluso estirar un brazo, mira, hay una manera muy clara de explicar un poco cómo funciona la cadena posterior, que son los muñecos, de lástima que no tengamos ninguno, los muñecos esos que se hacían de cartón, que se hacen pocos ahora, de polichinelas, que tenían una cuerda detrás, y que se estiraba la cuerda y el muñeco hacía así esos movimientos, ¿no? Tiene una cuerda por detrás, entonces tiras y el muñeco se mueve. Si en esta cuerda de atrás del muñeco le hacemos un nudo, en cualquier sitio va a haber algo que va a doblarse, a encogerse. Por ejemplo, te haces un nudo y se dobla un brazo, y entonces dices, vamos a estirar este brazo que se ha doblado. Pero si no deshaces el nudo, estiras este brazo, ¡pic-pac!, se dobla el otro. O una pierna. La cadena posterior funciona así. Más complicado, claro, el cuerpo humano es más complicado, pero la base es digamos, para comprenderlo, sería esta. ¿Estirar la cadena posterior? Y entonces, claro, hay que deshacer el nudo. Ahora, este nudo, ¿con qué tiene que ver? Puede tener que ver con un accidente, puede tener que ver con mucho en nuestra estructura corporal, que tiene que ver con la estructura caracterial de cómo nos hemos tenido que defender en la vida, y entonces hemos tenido que adaptar, nuestro cuerpo va adaptando posturas, esto ya diferentes según lo que nos ha tocado vivir, según lo que hemos tenido que reprimir de nuestro ser para podernos adaptar a lo que se nos pedía y al medio que nos ha tocado vivir. Hablando de la adaptación al medio, en el libro de Luz habla mucho de los circuitos de estrés. ¿Podrías explicarnos tú ahora un poco? Sí, y que tienen que ver con la cadena posterior, sí, ¿no? Y con coger. Bueno, Luz en su libro La memoria corporal explica lo que es el estrés crónico interno. ¿Esto qué quiere decir? Dicho en palabras más simples, porque ella lo explica muy bien desde el sistema nervioso y desde los neurotransmisores y tal. Lo que quiere decir es que cuando hay un estrés es una demanda del exterior, puede haber de muchas clases. Cuando hay un estrés, se ponen en marcha un torrente de neurotransmisores, todo el cuerpo se prepara para resolver este estrés. Resolver ese estrés. Pero, ¿qué sucede? Que muchas veces ese estrés, vivimos en un entorno donde no podemos responder a ese estrés. Por ejemplo, le daríamos un puñetazo al profesor en el colegio y no puedes, porque estás muy enfadado y no lo puedes hacer. Entonces, claro, cuando sucede una vez no pasa gran cosa, pero cuando es algo habitual en el medio, aprendemos a responder al estrés con inhibición. Esos son circuitos dentro del sistema nervioso. Entonces se crea un circuito cuya respuesta que se va memorizando es la inhibición. Es como entonces, para mantener esta inhibición, ¿cómo se mantiene? Se mantiene con las contracturas profundas de la musculatura profunda. Justamente es esta musculatura donde los dedos no llegan en los masajes, donde solamente llegan los estiramientos profundos que propone Messier. Entonces, esto estructura la forma de nuestro cuerpo
y estructura también nuestra relación con el entorno y con la realidad. Es decir, hay un tipo de estrés a las que yo no tengo mi sistema habilitado para responder. Entonces, todo eso está guardado en mi estructura corporal. Entonces, nosotros cuando trabajamos y intentamos, estiramos, y la persona implica, claro, la implicación de la persona que ya también intente pues, seguir las propuestas y con su conciencia, la energía, a soltar. Cuando eso se suelta, muchas veces aparece la razón por la cual aquella musculatura está manteniendo este circuito de estrés crónico. Entonces nosotros tenemos una herramienta que es la expresión emocional del cuerpo, que en un lenguaje más corriente y común le llamamos la descarga, que es en este momento poder buscarle a este circuito una nueva salida, una nueva respuesta, como lo que yo no pude hacer aquel día, ahora soy adulta y ahora lo puedo hacer y puedo abrir esa puerta que se cerró. Porque este estrés crónico está siempre latente y activo si no le abrimos esa puerta. Es decir, cualquier circunstancia de nuestra vida que se parezca, que tenga que ver con lo que en aquel momento produjo que nosotros cerráramos este circuito, lo va a activar de nuevo. ¿Y qué va a activar de nuevo? La misma respuesta de inhibición. Todos tenemos la experiencia, que vas y dices, le voy a decir esto, y voy a hacer esto, tal y cual. Y te encuentras la circunstancia, te quedas ahí inhibido. ¿Qué ha pasado? Que sí, tenías la idea, pero el estrés, el circuito crónico que estaba ahí, se ha manifestado y nuestro cuerpo ha dado la misma respuesta, y si hace falta, con temblor y taquicardia, con todo lo que lleva. Y a veces el estrés es muy pequeño, pero tiene que ver con este otro, ¿no? Y que dices, bueno, por esto yo, no hacía falta tampoco, lo que ha pasado no era tan importante, pero te ha dado toda esa relación porque te ha tocado ese estrés que no está resuelto y que lo llevas allí incorporado en tu cuerpo. Y es inconsciente. Que es inconsciente. Claro. No sabes por qué te pasa eso. ¿Esto puede ser de nacimiento también? O sea que... Hombre, puede haber... Esto ya es digamos, pero sí, puede ser un estrés del momento de un parto difícil. De un parto difícil. Claro, porque el primer estrés, el que cuando nacemos al mundo, es respirar, es imaginar en el cuerpo todo lo que tiene que hacer en un momento de nacimiento. Puede haber un estrés ya del momento de nacimiento que se inscriba, pero también hemos de ser más optimistas en ese sentido de que todos estos estreses tienen que ir en cierta forma manteniéndose. Es decir, si hay una circunstancia muy negativa, un momento dado, pero después el entorno es bueno, se puede, igual no se afianza de esta manera. Es decir, es cuando después el entorno continúa confirmando ya los primeros estreses de inhibición, de respuesta al estrés, la inhibición como respuesta al estrés. De todas formas, esto sí que tenía, Lowen lo estudió bastante con lo de los caracteres, en según qué época de la vida has tenido que bloquear, qué circunstancias de tu vida, da una forma al cuerpo, y hay una lectura del cuerpo que vemos en qué momento de la vida esa persona ha tenido mayores problemas. Hablando de Lowen, ¿qué integra la diafreo de Reich, como se pronuncie, y Lowen? Que integra porque claro, Messier descubrió el cómo, pero Lowen te dice el porqué, diríamos, ¿no? Lowen y Reich fueron quizás no los primeros, pero los que más se supo que relacionaron cómo el psiquismo y el cuerpo, es decir, cómo las cosas que nos pasan a un nivel psicológico se están escritas en nuestro cuerpo, y
Reich, el paso que dio, quizás más allá de los que ya veían un poco esto, era que explicó la estructura del carácter. Es decir, que hay toda una serie de estímulos que tú tienes que ir inhibiendo y tal, que esto va a dar forma a tu cuerpo y va a mantener la inhibición. Entonces esto para nosotros es muy básico, porque lo vemos todos los días. Después nosotros, aunque son muy interesantes las teorías de Owen y sus libros y la clasificación que hace, pero nosotros no lo usamos como base de nuestro trabajo. Nosotros, digamos, no catalogamos si esta persona es histérica o es oral, pero sí en las formaciones se aprenden los caracteres, porque sí que en el momento de que surgen lo que llamamos las resistencias en la terapia, sí que aparece, nos da datos, ¿no? Pero no huimos de la clasificación. Cada persona es un mundo. Entonces, si tú tienes una clasificación y la aplicas sobre una persona, dejas de escuchar a la persona. Entonces es un enfoque no directivo, tiene que ver con Carl Rogers, con la terapia humanista. Sí, que llamo con una de las terapias verbales que más nos podríamos identificar, sería con la de Rogers. Que Rogers tiene en cuenta a la persona, escuchar y hacer a partir de dónde está la persona, no aplicarle un esquema, esta persona tiene que ir a algún sitio, sino ver cada persona dónde está y desde dónde está, qué le podemos aportar, cómo podemos ayudar a caminar. Sí. Es el respeto total, el no directivo, el no interpretación, la escucha sobre todo. ¿Sí? No juicio. No juicio sobre... Sí. La empatía, la coherencia. Eso implica la empatía, que implica el proceso personal de los terapeutas, que es muy importante. Porque para poder tener empatía y estar con el otro, acallando tus propios ruidos internos y escuchar el otro, tienes que haber hecho un proceso personal, que es muy importante, quizá lo más importante en la terapia. Tú has tenido varios maestras y maestros. ¿Nos podrías contar algo también de Alain Masson? Sí, Alain Masson era porque falleció. Era un hombre que venía de la psicología, era un terapeuta reichiano, pero claro, Reich fue un hombre muy polifacético. Y entonces tocó muchos temas y trabajó con equipos de físicos también tal. Entonces él se interesó por toda la parte energética, Alain Masson, y entonces él empezó a buscar una manera de fotografiar la energía, ¿no? Entonces trabajó con métodos diversos, método Kirlian, tal, pero buscó su propia manera de fotografiar la energía, y a través de poder fotografiar la energía, claro, llegaba la comprensión también de qué sucedía. Para mí, que yo necesito ver y tocar un poco para comprender, ver aquellas fotos que tú sentías algo con una persona y te hacían la foto y en la foto veías los rayos para dónde ibas, que a lo mejor tú los mandabas al corazón y el otro los recibía aquí. Es decir, era evidente, ¿no? Entonces, este hombre, claro, ha elaborado todo un trabajo con fotos energéticas y después, claro, tenía un gran conocimiento de todo el tema energético y utilizaba hizo unos aparatos y tal, y utilizaba todo eso para la terapia. Una de nuestras compañeras de Diafreo, Amparo, ha conservado el tema de lo de las fotos energéticas y continúa haciendo fotos energéticas con el método de Alain Masson. Pero para mí Alain Masson, el aporte grande fue no poder negar la existencia de la energía, por verla. Un grupo se concentra en una habitación y llama a las energías de luz,
y haces la foto y ves la nube de luz allá encima, que ya no lo puedes negar. En Diafreo también se habla del espacio interno. ¿Nos podrías decir qué es el espacio interno? Claro, digamos, si vamos es, podríamos decir, como la esencia nuestra más intocada, ¿no? Es decir, la parte no material de nuestro cuerpo, que a un nivel de física resulta que dicen que si reuniéramos toda la materia de nuestro cuerpo, cabría en la punta de un lápiz. Porque claro, si reducimos a las células, a las moléculas, de las moléculas a los átomos, el átomo es un espacio vacío donde hay las partículas subatómicas que ruedan como un microcosmos, ¿no? Entonces, ese espacio, estamos hechos de ese espacio vacío. En ese espacio vacío es donde tenemos toda la información sobre nosotros, toda la información y todas las capacidades. Después, ¿qué ha pasado? Que cuando al ir desarrollar esta parte esencial nuestra, nos hemos encontrado con las cortapisas, con las adaptaciones, con los sometimientos, y hemos tenido que ir adaptándonos, pero esta esencia ahí está. Ahí está. Es un poco lo que se busca en la meditación. Lo que pasa que en la Diafreo intentamos buscarle un camino sin que sea, claro, que no sea la negación del cuerpo. Entonces en la Diafreo hacemos los 4 pasos de los 4 niveles de conciencia, de abrir los bloqueos físicos, permitir la circulación de la energía, a ver qué pasa a nivel emocional, aceptar las emociones, dejarlas circular, y desde esto, quitando todas esas barreras, intentar ir a conectar de nuevo con esa esencia nuestra. Y cuando no es una cosa tan fácil, pero sí que y en ese momento a veces vienen revelaciones sorprendentes. Cuando vienen esas revelaciones que la persona nunca las habría pensado ni las habría dicho, dice, jolín, esto viene de ahí, ¿no? Entonces, cuando hay muchos traumas, hay mucha desconstrucción, es desde este espacio interno que la persona se puede volver a reconstruir. Entonces es muy importante conectar esto. Un tiempo a mí me parecía que era cuando después de haber hecho mucho trabajo, había las personas que tenían la suerte que llegaban a conectar con esto. Pero para mí ahora es algo aprender desde el principio, intentar aprender este camino para localizar este espacio interno, porque desde allí uno siente la paz, la alegría, la fuerza, es de donde uno puede volver a construirse. ¿Cómo dirías que se ayudan el trabajo corporal y el trabajo psicológico? O sea, ¿cómo estirando el cuerpo se ayuda a la psique o cómo trabajando la psique se ayuda al cuerpo? ¿Cómo dirías que es esta relación? Porque somos uno. Somos una unidad. Somos una unidad en nuestro cuerpo, en nuestro yo también. Y estos días que hemos estado con Luz nos ha estado explicando, hoy en día ya lo dice la neurología, hoy en día. Es decir, todo eso que se magnificaba tanto el cerebro, que todo estaba en el cerebro. Todas las células de nuestro cuerpo tienen receptores de neurotransmisores, tienen emisores de... Cuando pensamos con nuestro sistema inmunitario. Está todo relacionado con todo. No puedes separar el cuerpo a trocitos, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Todo está separado con todo. Entonces, claro, sí. Un poco cuando lo de los circuitos que explicaba hace un rato, de los circuitos de estrés crónico, están en el cuerpo, ¿eh? Entonces, lo que decíamos, yo puedo darme cuenta de cosas, de querer cambiar cosas en mi vida, pero sí, donde se inscribió toda esta inhibición, donde se inscribió esos traumas, no lo puedo liberar. Los neurotransmisores que no van a circular, esas células estarán bloqueadas y continuaré, mejoraré supongo, porque si no, pero continuaré funcionando igual. ¿Qué pasa? Nosotros no vamos a hacer una terapia verbal, sino intentamos ayudar a conducir a la persona que se escuche.
Y cuando una persona puede abrir un bloqueo, allí hay algo suyo que estaba inhibido. Entonces es ayudarla a que vaya a este espacio, se habite este espacio de su cuerpo, escuche, sienta, y desde allí a esa persona le va a venir la información. No se la vamos a dar nosotros, digamos, no hacemos un trabajo, digamos, de interpretación y tal. Pues claro, la persona a veces ahí se puede encontrar a veces con rabia, con dolor, con memorias de cosas de su vida que no pudo solucionar en su momento. Un niño muchas veces en situaciones donde no puede solucionar el estrés, y entonces es donde intentamos decir, ahora lo que no pudiste hacer, o ahora lo que no puedes hacer, ¿no? Y entonces proponemos los movimientos de descarga, digamos, relacionamos la psique desde de lo que está escrito en el cuerpo, ¿no? Claro, lo que está escrito en el cuerpo también está en el cerebro, que cuando nosotros abrimos un bloqueo, no es que esté la persona solamente allí, todo circula de los centros del hipotálamo, del cerebro, a los neurotransmisores por todo el cuerpo, es todo uno, pero lo que no puede es estar solamente en un trozo. Malén, Messier dijo que la forma del cuerpo condiciona la función. Desde la diafreo, ¿cómo explicarías esta frase? Si miramos un libro de anatomía, esas páginas que tienen con las transparencias, que se ve un poco todo a través de las transparencias, vemos que en el cuerpo no hay un solo espacio vacío. Todo está en su sitio y todo, claro, está organizado para que funcione. Tenemos que pensar que si el cuerpo se deforma, se contrae, va a cambiar esta forma inicial, y entonces ¿qué va? Va a inhibir alguna función, esto a un nivel fisiológico. Es decir, si una persona tiene, por ejemplo, una escoliosis y se cierra un lado de su cuerpo, ahí está el hígado. Entonces, todas las vías de comunicación, por ejemplo, con este hígado, la circulación, el sistema, el drenaje energético, linfático, el sistema nervioso, todo, pues, pongamos que hace un codo. Ya no le llega a este hígado, por ejemplo, todo como estaba hecho el cuerpo para que le llegara, y puede tener problemas funcionales, pongamos por caso, ahí, ¿no? Es decir, que cuando salimos del eje, cuando nuestro cuerpo sale del eje, va perdiendo funciones o dificultando funciones, ¿eh? Entonces, claro, decía Messier, el cuerpo condiciona la función porque es desde tener el cuerpo en su eje donde el cuerpo está hecho para funcionar. Sería un poco esta explicación, ¿no? Una persona que se contrae mucho, por ejemplo, el vientre, contrae el diafragma porque tiene que retener sus emociones, pues a lo mejor va a bloquear, pues, la irrigación, pongamos, por ejemplo, una mujer, pues, de los ovarios, ¿no? Y quizá va a tener problemas con la regla, pero ahí está inscrita también su historia, por qué ha contraído ahí, por qué se ha doblado allí, y entonces recuperar todo esto es intentar recuperar también la salud, ¿no? ¿Cuáles son los motivos por los cuales llega la gente a la diafreo, piden un tratamiento en diafreo? Son varios. Casi siempre la gente llega a través del boca a boca de una persona porque la diafreo es una experiencia. Entonces, explicar todo esto es complicado, es decir, es a través de la experiencia, ¿no? Entonces, la experiencia de otro muchas veces llega, ¿no? Entonces la gente viene, unos porque se sienten mal con su vida y sienten que hay algo que no funciona, otros vienen porque tienen una ciática, ¿eh? Entonces hacemos una lectura corporal y miramos de dónde viene esta ciática, y vemos a lo mejor más arriba una vértebra que está bloqueando el nervio porque la persona ha hecho lo que se llama una lateroflexión, ¿tal? Entonces viene para muchas veces la gente viene para curarse un dolor físico, ¿eh? Viene porque tiene mucha tensión en los hombros, o tiene mucha tensión, o tiene una ciática, o tiene alguna enfermedad. Muchas veces vienen bien por esto. Claro, nosotros no curamos, no curamos esta enfermedad, sino nosotros intentamos restablecer el eje para que todo de nuevo circule, para que desde recuperar
esta circulación energética, sanguínea, linfática, tal, su propio cuerpo pueda recuperar la enfermedad. No tratamos directamente una patología. ¿Cómo se trabaja con la musculatura en diafreo? Porque en otras terapias, en la gimnasia inclusive, ¿no?, se puede hasta muscular un músculo. ¿Qué diferencia hace la diafreo con el trabajo con los músculos en concreto? En diafreo lo primero que hacemos es una lectura corporal. En esa lectura corporal miramos dónde el cuerpo se sale del eje. También hacemos una lectura energética, vemos dónde la persona bloquea la circulación energética. Desde esta lectura corporal, entonces nos da un poco ya los datos para trabajar. Tenemos toda una serie de posturas y movimientos, pero buscamos posturas para siempre estirar esta cadena. Habló Messier mucho de la cadena posterior. En diafreo hemos ido viendo que existe también una cadena lateral. Y entonces intentamos estirar esas cadenas, ponemos a la persona en determinadas posturas y siempre mirando dónde, cuando intentamos poner a la persona en el eje y estirarla, el cuerpo va a buscar conservar lo que tiene, entonces va a cortar en otro lugar. Entonces, lo que explicábamos del muñeco, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es mirar dónde la persona recupera el acortamiento que nosotros intentamos quitar. Entonces, a nivel muscular lo que hacemos es estirar el músculo. El músculo está constituido por tejido conjuntivo y lo que es la miofibrilla, que sería el músculo rojo propiamente dicho. Entonces, estirando lo que es el tejido conjuntivo, cuando se ha cortado el músculo, se estimula de nuevo la miofibrilla y se consigue que la musculatura sea flexible y funcione mejor, digamos, sea flexible y fuerte. Pero el concepto que hay de que el músculo, para ser fuerte, tiene que estar acortado, gordo y contraído, para nosotros es un concepto equivocado. El músculo es fuerte cuando es flexible. Y por eso todos esos trabajos que se hacen muy parciales de potenciar un músculo solo, esto va a tener repercusiones en todas las cadenas musculares. El diafragma es un músculo y en diafragma es muy importante la respiración. Esencial. ¿Qué nos quieres decir sobre esto? El diafragma está a la mitad de nuestro cuerpo, digamos, es un músculo, casi todos los músculos siguen una línea vertical, sin embargo el diafragma atraviesa el cuerpo de un lado a otro, realmente divide el cuerpo en dos, porque si mira, forma una cúpula y debajo tenemos todas las vísceras y por la parte encima tenemos los pulmones y el corazón. Es muy importante que este diafragma, que este músculo esté flexible. Entonces para nosotros es básico la respiración porque tiene connotaciones de tipo físico para recuperar esa longitud de la cadena posterior, tiene repercusiones de tipo psíquico y emocional, porque en primer lugar cuando nos inhibimos y retenemos, lo primero que retenemos es la respiración. Bloquear el diafragma, que es una cosa súper común. ¿De qué nos sirve bloquear el diafragma? Nos sirve para disminuir la intensidad emocional. Todos tenemos la experiencia que, por ejemplo, si tenemos que pasar, por ejemplo, yo qué sé, por un callejón oscuro que nos da un poco de miedo y hay que pasar, bloqueamos la respiración, pasamos sin respirar. ¿Por qué? ¿Por qué bloqueamos la respiración? Porque disminuye el miedo. O cuando nos hacemos daño, primero que hacemos porque disminuye el dolor. Bloquear el diafragma disminuye la intensidad. Entonces, pero claro, nos sirve en un momento dado, pero si se queda esto allí, nos impide vivir. Entonces, recuperar la flexibilidad del diafragma es recuperar nuestra intensidad emocional, además de
que claro, Messier el diafragma lo ponía que iba con la cadena posterior, porque el diafragma tiene unos pilares que están cogidos en las vértebras lumbares, y que cuando se contrae el diafragma, esos pilares que están en las lumbares, pues se acortan y tienen una incidencia en toda la cadena posterior. Esas vértebras que se hunden en la lordosis, que es una cosa muy frecuente, tienen que ver con el acortamiento del diafragma, y luego la cadena posterior se adapta y también se acorta. Claro, es difícil explicar. Yo que he hecho una sesión de diafredo a nivel de natación, luego he notado que tengo más capacidad pulmonar. ¿Esto es debido a esto del diafragma? Claro, exactamente. Claro, en diafreo, claro, es que hay muchos métodos para aprender a respirar que para nosotros no es lo que buscamos. Nosotros que, digamos, no enseñamos a la gente a respirar, nacemos sabiendo respirar. Intentamos desbloquear la musculatura que bloqueó el diafragma. Es decir, si en algún momento de nuestra vida soltar nuestra respiración, sentir, nos era problemático, hemos aprendido mucho a contener la respiración. Entonces, cuando estiramos la cadena posterior, liberamos en cierta forma estos pilares del diafragma que estaban cogidos en las lumbares. También intentamos potenciar, cuando se libera detrás, potenciar un músculo delante que es el que ayuda a vaciar bien, a llegar en los pulmones en la respiración, y entonces la respiración se hace más amplia, no se queda limitada solamente al tórax, sino que la respiración puede hacerse amplia, y lo que también se libera el torrente energético. Entonces, claro, si tú has podido mover esos músculos que te fijaban en la caja torácica, los has podido flexibilizar, te encuentras que respiras mejor. Sí, sí. Yo he notado ahí a nivel de esto de natación, que lo notas, que como que tengo más capacidad. Sí. Y he aprendido un tipo de respiración que no hacía, que era desde el estómago también, así como no sé. Sí, no es tanto respirar desde el estómago, que claro, una de las cosas que nosotros siempre decimos, los pulmones están en el tórax. Todas esas técnicas respiratorias que se enseñan a respirar desde mover el vientre, bueno, son técnicas para lograr lo que se quiera lograr, pero los pulmones están en el tórax. Lo que pasa que si ya tensas todo el estómago, cuando vas a inspirar ya impides que tus pulmones se llenen bien. Entonces, claro, tú lo sientes en el estómago porque intentamos que no tenses el estómago cuando inspiras, pero sí que intentamos que después potencies un músculo que se llama el recto, que está aquí delante, que es el que va a tirar del tórax, de la caja torácica hacia abajo para que puedas vaciar bien. Entonces ahí la respiración se amplía. A mí me está ayudando esa respiración así, porque soy muy nerviosa. Claro, es que bloquear la circulación energética, bloquear las sensaciones, los sentimientos, te da pues toda esta sintomatología de ponerte muy nerviosa, de ansiedad, porque está todo bloqueado. Poder liberar todo esto, te vuelve a estar bien en tu cuerpo, ocupar tu cuerpo con tu energía, y esto te da estabilidad y tranquilidad. Aunque una sesión individual sea una experiencia única y particular para cada persona, ¿cómo podrías contar cómo es una sesión individual y cómo participa el cliente en ella? Bueno, hemos dicho que empezamos con una lectura corporal. Según la lectura corporal que hemos hecho, vemos qué cosas son más importantes trabajar, ¿no? Pero básicamente solemos empezar con la respiración. La respiración se bloquea muy fácilmente. Y es, claro, no, con desbloquearla una vez no es suficiente, es recuperar la respiración, y entonces luego hacemos una serie de posturas para estirarlos donde hemos visto más contraídos. Por ejemplo, vemos que la persona tiene los hombros, la cintura, se queja de un brazo o tal,
estiramos, hacemos una postura que tire sobre todo en la cadena escapular, pero siempre mirando a qué precio lo hace cuando le proponemos estirar, porque seguro en algún otro lugar va a meter las lumbares para poder darle más largo a la cadena aquí arriba, o va a girar una pierna, entonces estiramos, ponemos la postura de estiramiento y observamos dónde compensa, para después volver a proponer la respiración sin que sea a precio de volver a cortar. Entonces los músculos tiran, a veces la sensación puede ser no tan agradable cuando los músculos tiran, es entre dolorosa y liberadora, ¿no? La sensación, ¿no? Entonces la persona tiene que participar intentando soltar, donde nosotros le proponemos soltar, donde vemos que ella bloquea más, y entonces, claro, vuelve a circular la energía, vuelve a circular la memoria, entonces siempre proponemos después un tiempo de sentir y de silencio, y claro, esa es la parte activa de la persona, que tiene que permitir que su energía vuelva a circular donde hayamos estirado, porque también puede que la inhibición que está muy inscrita, si nosotros puede estar estirando, pero no participar. Entonces nosotros necesitamos la participación de la persona, que ella intente volver a, nosotros decimos, habitar de nuevo esta zona de su cuerpo que estaba contraída y que ella en su esquema mental la tenía muy separada, ¿no? Y claro, al ir a habitar de nuevo allí, pues puede pasar, ¿qué siente, no? Aparecen sentimientos, pueden aparecer memorias de por qué se contrajo aquello, ¿no? Y entonces, si aparecen memorias, pues también trabajamos, damos el espacio para que se exprese, y según cómo proponemos lo que llamamos un movimiento de descarga, para que ella pueda, si por ejemplo aparece que una situación de que ella siempre se tenía que contraer porque nunca la dejaba, porque siempre la reñía, no sé qué, entonces ahora puede levantarse y puede decir yo, puede liberar este movimiento que ella tuvo que reprimir. Entonces hacemos también esto, y después que trabajamos luego, intentamos llevarla, pasar por esos 4 niveles de conciencia, sentir el físico, después sentir la circulación energética y observar cuál es el sentimiento en este momento, y después ir al espacio interno. Sería un poco esquemáticamente una sesión. Claro, hacemos varias posturas, si vemos que hay movimientos perdidos intentamos recuperar los movimientos, hay un abanico muy grande de posibilidades de trabajo. ¿Y la diafragma en grupo cómo es? Persigue lo mismo, en grupo. Claro, en grupo no está en las manos del terapeuta para ir justo a incidir en un mismo sitio, pero también en grupo es casi más un aprendizaje también, ¿no? Digamos, nosotros vamos dando propuestas y proponemos, cuando proponemos estar estirando una parte del cuerpo a la persona, unas posturas, estirando las piernas o estirando los brazos. Entonces proponemos a las personas que están en el grupo que observen, a ver dónde bloquean, qué es lo que cierran, que a ver si han dejado de respirar en el momento que han estirado, si pueden recuperar la respiración, y también proponemos pues este mismo trabajo, pero es más activo por parte de la persona que va buscando a ver ella qué hace, ¿no? Entonces, y después en un grupo, pues así como en la sesión individual, normalmente las descargas se proponen a partir de lo que va sucediendo. En el grupo, como hay muchas personas que pasan cosas diferentes, tenemos unos movimientos de descarga que proponemos siempre para toda la tensión que se ha liberado, encontrar una salida. Porque claro, son las energías que se llaman negativas, son iones positivos en realidad, ¿no? Entonces pones en movimiento todos esos iones positivos que estaban bloqueados, hay que darles una salida. Entonces cuando proponemos los movimientos de descarga para dar una salida y liberarse de todo lo que surgió. ¿Cómo son los estiramientos globales? Los estiramientos globales son unos estiramientos que hacemos
se pueden hacer con adultos, pero especialmente los hacemos con niños. Entonces, para estirar toda esa cadena posterior, si recordáis la imagen del muñeco de cartón, sirve mucho para entenderlo. Entonces, claro, con los niños no soportan, les es difícil soportar una sesión, es difícil ponerlos en un estiramiento y que se les hace duro, ¿no? Sin embargo, cuando en los estiramientos globales los hacemos entre 4 o 5 personas, una persona colocamos la cabeza en su eje, estiramos la cabeza, otra persona miramos los brazos, si hay uno posterior que va más para atrás, el otro posteriorizado, más adelante, cómo colocamos los brazos para estirar bien la cadena. Después una persona coge un brazo, otra persona coge otro brazo, después una persona coge las piernas para ponerlas en ángulo recto o en una cosa que llamamos Z, depende, y otra persona tira de la cadera, es decir, que son muchas manos, pero claro, un estiramiento así global en un niño dura nada, 3 minutos, 4 minutos, se hace muy rápido y se logra mucho porque se estira toda la cadena y, de una vez. Holística, tan completa. Yo me puse a trabajar de enfermera después de haber criado a mis 4 hijos, y trabajando de enfermera, claro, me hacía muchas contradicciones, a veces tenía esa sensación que hacía cosas que no iban bien, no eran buenas. Entonces, en aquel momento estaba en el movimiento de salud de las mujeres, donde ellas se cuestionaban, empezabas a mirar la salud desde otro punto. Y cayó en mis manos el libro de Thérèse Bertherat, El cuerpo tiene sus razones, y fue una revelación para mí. Entonces ya dije, eso es lo que quiero hacer. Para ir a hacer una formación con Thérèse Bertherat, pues me puse a estudiar fisioterapia, porque teóricamente ella decía que no enseñaba más que a fisioterapeutas. Entonces me hice la formación de fisioterapia. Cuando, pensaba hacer la formación de fisioterapia, luego pasar por Mézières y de Mézières ir a Bertherat. Era el trayecto pensado mío. Pero mientras hacíamos hacía yo la formación de fisioterapia, Françoise Mézières tuvo que cerrar su escuela porque tuvo un pleito con su charge. Y entonces la escuela de Françoise Mézières estuvo cerrada 2 años al menos, que bueno, tenían un pleito que él no le dejaba trabajar, una historia bastante chunga. Y entonces, claro, entonces ya fui directamente, cuando terminé fisioterapia, a encontrar Thérèse Bertherat, que me costó bastante encontrarla. Cuando la encontré, ella me propuso hacer una formación con ella en París. Yo creo que aquí juegan las cosas que no sabes decir si es el destino o lo que toca o qué no, porque claro, todo era carísimo, estar en París, en una formación que las tal. En ese momento justamente tuve una muy pequeña herencia que fue justo lo que me bastó para hacer esa formación. Entonces hice la formación con Thérèse Bertherat, y claro, Thérèse Bertherat no es que trabajara así muy directamente método Mézières, pero sí que tenía en cuenta las leyes de Mézières. Pero yo después de esa formación me quedé con muchos interrogantes, y entonces cuando Mézières reabrió la escuela, pensé que quería ir a las fuentes, y entonces volví a París otra vez a hacer la formación con Mézières, y entonces todo eso. Después, claro, en París había conocido a Linda Gent, que después se vino a vivir a Mallorca, y entre las dos pusimos en marcha a empezar con crear. Claro, hubo un momento que Françoise Mézières no hacía formaciones, Bertherat tampoco, se retiró unos años, nadie hacía formaciones de nada, en España no había terapias alternativas, casi nada. Entonces íbamos nosotras haciendo seminarios por ahí, ¿no? Y tuvimos mucha presión para formar gente. Entonces empezamos en el País Vasco, ¿no? Claro, pero ya estábamos todo el cuestionamiento de ver todo, si realmente trabajabas con conciencia, todo lo que se movía en las personas en el momento que intentabas
desbloquearlas, ponerlas en el eje. Ahí se movían muchas cosas que había que darles lugar, ¿no? Entonces, claro, para mí empezaron formaciones de psicología humanista, de psicoanálisis, buscando de un año de teórica de bioenergética con los vegetoterapeutas, buscando más información para ver cómo podía integrar todo lo que yo veía que sucedía, ¿no? Porque si no, claro, Messier decía que no, que la gente no tenía reacciones psicológicas, que ella solamente la había visto 2 veces en la vida, pero era que la gente se aguantaba, ¿no? Porque nosotros veíamos que cuando salían de la sesión, mucha gente en la calle se ponía a llorar o tal, ¿no? Entonces esos que lloraban o que sacaban emociones decía que eran malos pacientes. Entonces, pero claro, había mucho que buscar, ¿no? Y entonces ha sido pues un largo buscar, un largo caminar, cambiando cosas, añadiendo cosas, y buscando intentar no dividir al ser humano, porque somos un todo, ¿eh? Somos un todo con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestra energía. Y entonces, claro, después también conocí a la Masson, de que hemos hablado, y estuve 11 años yendo todos los veranos a hacer cursos con él. Y entonces todo esto hay un momento dado que encuentra su punto, ¿no? Porque claro, cuando haces una formación de algún tipo, ya cuando hacía psicoanálisis daba las sesiones, ¿qué hago? ¿Psicoanálisis o hago trabajo corporal o tal? Pero hay un momento que lo que has aprendido te va dando datos, y para mí el motor era trabajar el cuerpo, siempre, ¿no? Después, cuando hubo un momento, cuando conocí más la bioenergética y tal, las descargas catárticas que se hacían, ¿no? Yo veía que mucha gente se desestructuraba, o cuando se hacían esos maratones un tiempo que se hacían de sacar todas las emociones, podía ser muy desestructurante. Entonces pero era importante poder encontrar este camino de expresión. Entonces, claro, ya estuve buscando que hubiese un encuadre donde la persona pudiera conectar, pudiera expresar, pero manteniendo un encuadre que no fuera catártico. Porque la catarsis lleva de nuevo a la disociación muchas veces, ¿no? Entonces es poder sentir, expresar sin perder tu cuerpo, sin perder dónde estás. Y entonces, digamos, es desde este punto que ahora trabajamos con la descarga. El trabajo de la Diafreo para mí cambió radicalmente cuando se introdujo el tema de la descarga, porque antes sí era mucho trabajar conciencia corporal, sentir, incluso meditar, pero muchas cosas que se habían movido, muchos de estos circuitos que se habían abierto, en realidad no se abría el circuito, pero no volvía a tener la expresión de la inhibición, no tenía una salida para esos circuitos cerrados. Entonces esa es la descarga, cosa que a muchas personas al principio les cuesta bastante, pero que cuando lo descubren es la vida, ¿no? Entonces no sé, sería un poco la evolución de donde hemos llegado ahora. Después estaba toda la otra parte del espacio interno del que hemos hablado también, ¿no? El espacio interno, claro, es luego poder ir hasta tu interior a conectar con la fuente de todo, donde tienes realmente tu verdad, ¿no? Y poder desde esto volver a estar en tu cuerpo. Pues, y ahora te queríamos preguntar un poco cosas más técnicas de qué se necesita para ser terapeuta de Diafreo. Bueno, digamos, ahora somos un equipo de formadores, ya antiguos alumnos que llevan mucho tiempo y que han trabajado conmigo tiempo también en las formaciones. Tenemos un equipo de formadores y entonces damos formaciones. ¿Qué tiene que las formaciones nuestras son las intentamos hacer lo más profundo posible durante 3 años. En las formaciones hay una parte de trabajo personal, inevitablemente, una de trabajo personal,
Hay una parte de aprender técnicas, ¿no? Y hay una parte de teoría, de poder comprender qué hacemos, por qué lo hacemos, que todo tiene su base científica. Pero entonces para ser terapeutas es importante tener un proceso personal hecho, si no, como mínimo estar dispuesto, que pedimos 60 horas de terapia, pero durante la formación se hace un proceso, pero es importante ya llevar una parte del proceso hecho, con diafreo o con otras terapias, ¿no? ¿Y qué más se requiere? Pues ganas. Es decir, que es verdad que si uno viene del mundo de algo corporal, de masaje, de bioenergética o tal, tiene más fácilmente asequible todo el tema de la anatomía, tal, si no tiene que estudiar más. O si viene del mundo de la psicología, pues tiene más entendible todas las cosas emocionales que se mueven, pero en principio pienso que a veces está bien también llegar virgen de todo esto, para que realmente ya, porque muchas veces mucha gente que viene, que tiene otras formaciones, tiene que empezar por desaprender. Entonces a veces pues no está tan mal también no tener que desaprender nada. Y proponéis supervisiones periódicas también. Sí, digamos, la formación son 3 años con prácticas que tienen que hacerlas semanalmente, prácticas y trabajos, y durante 3 años, y después durante 3 años más hay reciclajes, y después considero que no es obligado, pero sí que considero que los terapeutas que funcionan bien tienen que estar haciendo revisión de trabajo durante un tiempo. Entonces hay revisiones de trabajo que se hacen más o menos cada 2 meses, y donde se estudian casos y digo también todo esto porque sí que es verdad que a veces hay muchas terapias que tienen un discurso quizás parecido al nuestro, pero pienso que es importante ver la formación que haya detrás, ¿no? Las personas que aprenden diafreo pues tienen una formación larga. Y así para finalizar, queríamos preguntarte que a dónde crees que se dirige la diafreo. ¿A dónde creo? ¿Cómo va evolucionando, hacia dónde se dirige? Porque está viva todo el rato. Claro, está viva todo el rato. Yo lo que creo, para mí, es que hay algo que es, para mí, una base que sería importante, que no se puede perder, que es la globalidad, que es la visión Messier, y que es la persona como se global, a nivel de terapia emocional no dirigir, esto creo que es básico. Ahora, sobre estos pilares que son muy básicos, cada diafrista es una persona, trae lo que sabe, lo que da, y claro, los diafristas siempre son muy creativos. Entonces, quiero decir que luego van surgiendo cosas. A mí misma muchas veces yo voy integrando cosas que me traen alumnos o tal, que han encontrado y tal. Creo que esas bases que son muy importantes, que si no ya no se puede decir que se hace en diafreo. Yo diría que el diafreo es muy global, muy compleja. Una sesión, claro, no las podemos hacer más largas, al máximo dura 1 hora, 1 hora y cuarto, y si se mezclan con otras terapias y tal, además diafreo y además otras terapias, bueno, puede ser un trabajo interesante, pero ya no se puede decir que es un trabajo de diafreo. ¿Qué significa la palabra diafreo? Mucha gente lo pregunta. La palabra diafreo viene del griego. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir separar dejando pasar. Hay que separar, pues lo que puede diferenciar en tu vida una cosa de otra, una proyección puede separar las cosas también, pero también puede fluir, ¿no? Que sería dejar pasar. Bueno, y por último, aunque tendremos recursos al final del vídeo,
¿qué le dirías a una persona que quiere saber más de la diafreo? Que experimente. ¿A dónde puede acudir? Por mucho que lea, por mucho, pues tampoco hay tanto para leer, pues, pero que sí que la diafreo es una experiencia. Es decir, que hasta que uno no lo experimenta no lo entiende. Quizás es su dificultad en su expansión. En internet hay bastante información de alguien que busque y que quiera trabajar, pero normalmente cuando alguien quiere probar, se suelen proponer 4 sesiones para ver si realmente es lo que está buscando, si hay buena relación paciente-terapeuta, que también eso es importante y tal. Entonces yo propondría pues decidirse a hacer estas 4 sesiones y luego ver si es lo que quiero o lo que... Una pregunta, ¿qué te ha supuesto a ti todo esto para tu vida? Me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida de ser una persona enferma, miedosa, sometida. Me siento una persona libre, más o menos sana. Y bueno, ¿qué me ha supuesto? Me ha supuesto tener la gran suerte de estar haciendo lo que creo, de trabajar en lo que creo y de sentir que lo que voy dando es bueno para los que lo reciben y les hace bien. Eso es... no puedes pedir más. Ay.